Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más de este podcast. Y la verdad es que no quiero ni tomarme más tiempo más allá. Ya estuvimos platicando en el episodio pasado un poquito de tu historia, Hasha, y vamos a ir descubriendo muchas más cosas a lo largo de este podcast. Pero como ya lo vieron en el título, oye, ¿cómo que un extraterrestre en Catemaco? Para empezar, ¿por qué en Catemaco? A ver, explícanos. Mira, Catemaco, aparte de ser una ciudad que tiene pues grandes, un gran lago, ¿no? Montañas, vegetación, es una zona donde se maneja mucha energía. Y bueno, tú me podrás decir, todo el sureste Claro. tiene energía, ¿no? Claro que sí, todo el sureste, porque los ríos, las montañas, ciertas localidades tienen algo místico. Catemaco, ¿por qué? Pues bueno, más que nada hay una isla que se llama la isla de Agaltepec en medio de la laguna y algo interesante ahí que han encontrado ahí vestigios arqueológicos, Ok. ¿no? Entonces, ¿qué cultura estuvo ahí? La cultura olmeca, la cultura epiolmeca, que es después de los olmecas, y de algunos mayas, ¿no? Este, para mí que Catemaco son centros ceremoniales. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando han construido casas en la zona, han encontrado muchísimos vestigios, muchísimas materiales como platos, como vasijas, como figuras de animales, de cabecitas de olmecas, etcétera, ¿no? Entonces, es una zona donde posiblemente hacían rituales, ¿no? Los prehispánicos, más que nada los olmecas. Estoy hablando de hace 3200 años antes de Cristo, ¿no? Más o menos, ¿no? Ok. Entonces, Catemaco la gente va a hacer meditación, porque hay lugares donde la misma naturaleza estructura puntos energéticos, Ya. ¿no? Para poder meditar. Hay un lugar que se llama Nancillaga, donde te ponen barro, donde vas a meditar, donde a través de un agua mineral te limpias, etcétera. Todo lo que son los elementos mágicos religiosos, como que el agua, la flora, el viento, el aire o el incienso, ¿no? Y las plantas, como parte importante, y los elementos como las piedras, son parte fundamental de lo espiritual para cuando uno hace meditación. Entonces, Catemaco tiene una energía específica. ¿Por qué? Bueno, aparte porque también ahí hay brujos. Bueno, vamos a hablar curanderos, ¿no? Ok. Pero también hay gente que tiene habilidades psíquicas ahí, ¿no? Como te comentaba hace rato, la vez pasada. Entonces, Catemaco tiene algo que la gente siempre está hablando de muertos, hablando del más allá, hablando de curaciones, hablando de cómo se han manejado las limpias, hablando, hasta hacen, bueno, a nivel nacional, el primer viernes de marzo, llegan muchísima gente a ver los rituales. Ahorita ya están haciendo prehispánicos, pero anteriormente de todos los brujos, porque había dos tipos de brujos, los grupos negros o los brujos blancos. Y entonces estos brujos, que son los dos niveles que hay en Catemaco de brujería, va generando un cambio, porque Claro. los brujos blancos se juntan en un cerro a meditar y los brujos negros se van a otro cerro a hacer sus conjuros. Ya. Los brujos negros son los que hacen el satanismo, Ok. el pacto con la oscuridad. Ya. Y los brujos blancos hacen todo lo que es meditación. ¿Qué te quiero decir con todo este contexto? Que a partir de eso, hay gente que ha llegado a Catemaco a dar como mensajes a través de meditación, a través de que llega una persona determinada con unos libros y los enseña a los demás, porque siempre ha habido gente que se juntan en casas a hablar sobre la espiritualidad, a hablar sobre los medium, a hablar sobre los clarividentes. Para Catemaco es común hablar sobre limpias. Ok, platicamos hace ratito que Catemaco no es nada más porque sea Catemaco y alguien se linchó y fue a Catemaco, sino que Catemaco geográficamente está ubicado en un vórtice energético, como me estás comentando que eran las Ujú. pirámides, y más adelante, digo, en otro episodio ya hablaremos de los vórtices energéticos alrededor del mundo, Ujú. hablamos de la Rumorosa Ajá, ajá. y muchos otros lugares a nivel mundial, y Catemaco geográficamente está ubicado en un vórtice energético, por eso es que hay
no, qué es lo que se respira alrededor de la ciudad, ¿no? Claro, claro. Entonces, te voy a contar una anécdota. Yo estaba ahí, ¿no? Estaba yo en casa de mi abuela y entonces pues ya me despedí de ella vive en el centro Ok, y me salí de la casa, ¿no? Eran como las 6 de la tarde, más o menos, ¿no? ya tarde son. Sí, cuando tú caminas de la casa de mi abuela a mi casa, son como alrededor de unas 6 cuadras, más o menos, ¿Qué edad donde, tenías más o menos? tendría unos 21 años, Ok, más o va. menos, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, iba yo caminando y yo iba pensando en otra situación porque yo estaba haciendo un estudio en la zona y estaba yo viendo, yo quería hacer un análisis de exactamente de los brujos, yo quería saber por qué Catemaco era tan famoso por los brujos. Entonces, mi idea, Estabas en la universidad. estaba en la universidad y como estaba estudiando yo historia, Ya. pues bueno, quedaba Sí, perfectamente totalmente. un estudio sobre eso, ¿no? Y pues siempre me ha llamado la atención. Claro. Entonces dije, bueno, pues aquí tengo a los sujetos, mi familia vive aquí, entonces pues aquí Todo. quedó Como todo. anillo al dedo. Exactamente. En eso iba yo caminando cuando de repente, del otro lado de la acera, veo pasar un hombre como de una estatura de 1,80, eh, apiñonado, delgado y con una sonrisa peculiar, muy de esas sonrisas sanas que tú volteas y te da confianza, ¿no? Y una Claro. mirada diferente, ¿no? Profunda su mirada, ¿no? Entonces yo volteé a verlo y yo dije, me llamó la atención porque venía con un morralito, y me acordé mucho de la UNAM, ¿no? De los morrales de la UNAM, de allá, De de aquellos los tiempos. y entonces me acordé de eso y cuando lo volteé a ver, traía como una guayabera blanca el señor, ¿Cómo de qué edad? yo creo que como de unos 32, 33 años el señor, ¿no? Más o menos. Me estás describiendo, Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. 32, Sí, sí. 33, apiñonado, alto. Entonces, pues estaba la persona así, entonces yo volteé a verlo y cuando lo vi, me dijo buenas tardes, ¿no? Pero haz de cuenta que cuando me dice buenas tardes, se me hace conocido la persona, ¿no? Conectaste, no sabes cómo, ni por qué, ni Ajá. cuándo, pero Sí, conectaste. y yo dije, ¿dónde lo he visto? ¿No? Bueno, llego a mi casa X y en la plática me dicen al otro día, oye, Ajaya, va a haber una comida. Ah, porque tengo una amiga que estaba haciendo en aquellos años un restaurante que quería hacerlo tipo vegano. No Ok. tiene el nombre de vegano, pero quería hacerlo. Entonces quería cocinar muy sano y estaba viendo hacer agua de pepino con limón, etcétera, ¿no? Entonces, pues los conejillos de India éramos nosotros, sus amistades que Ya. fuéramos a probar sus platillos de ahí. ¿Cuál es la sorpresa mía? Que voy a su casa, hay mucha gente ahí, voy a su casa y estando en su casa, me encuentro a la persona esta, ¿no? Al señor este. Cuando yo lo veo, él se para y dice, muy buenas tardes, ¿no? Y nosotros, buenas tardes. Y ya le empieza a escuchar de lo que estamos viendo de las comidas y eso. Y él se sienta en un rincón, en un asiento, de esos que son, allá le dicen raca raca porque son los que te inclinas y te vas, o Una sea, mecedora. una mecedora. Ok. Entonces, y nos estaba mirando nada más, ¿no? Terminamos de comer, comimos con la persona esta, creo que se llamaba Carlos, y ya. Pero, ¿cómo te sentías de haberlo visto ahí, haber conectado No, en no, ese no, no, pues momento? dije, ¿qué hace aquí? Entonces yo pensé, pues es amigo De mi de mi amiga. amiga. Ya. Ajá. Dije, bueno. Entonces nos sentamos todos y empezamos a comentar de que en la laguna de Catemaco se estaban apareciendo a lo lejos unas bolas de fuego. Entonces dijimos, debe ser de gas de la tierra, pero alguien dijo, no, pero es que esas bolas de fuego qué raras son de que están ahorita apareciendo en la laguna de Catemaco en la noche. Entonces dijimos, bueno, pues puede ser otro tipo de cosas, algún gas cerca de la Una montaña. explicación científica técnica, Totalmente. ¿no? Claro. Sí, pues dijo alguien. Y si no es así, dije, pues bueno, si no es así, pues veríamos más adelante qué cosa es, ¿no? Se aparecían a ciertas horas de la noche, ¿no? Bueno, entonces ahí quedó. Entonces, esta persona, estábamos ahí platicando y empezó a hablar del cosmos, del universo, ¿no? Empezó a hablar, pero de una forma tranquila, pausada. Entonces yo dije,
sabía muchísimo del universo, hablaba muchísimos de mensajes y empezó a dar mensajes de amor, de paz, de que el universo decía las cosas para que la raza humana entendiera. Entonces yo dije, bueno, Con él esa es... palabra, raza Ajá, humana, ajá. ahí te empezaba ya a conectar como... Claro, yo Porque dije, usa ese lenguaje, sí, ¿no? pero aparte su complexión, su mirada, sus manos, era algo rarísimo, ¿no? Rarísimo, o sea, yo decía, bueno, él debe ser, yo pensé, era un clarividente, debe ser un medium, pues todo el mundo conocemos ahí, pero no, él normal platicando. Y la pregunta, yo le dije, bueno, Carlos, ¿de dónde vienes? Y me dijo, de muchas partes y de ninguna, Jaya, ¿no? Le dije, ¿te escapaste de tu esposa? Y yo empecé a reírme, ¿no? Porque estaba solo, ¿no? Oye, le dije, ¿cuándo llegaste a Catemaco? Dice, ayer, cuando tú me viste. O sea, él recordó cuando yo pasé y Claro. nos vimos. Dije, Que se saludaron y se siguieron. sí, claro. Ok, Sí. ya. Entonces dije, carambas, esto no suena algo lógico, ¿no? Dije, bueno, le dije, sí, cierto, sí lo vio usted en la calle. Sí, claro, te vi, ¿no? Y entonces, pues ya empezamos a platicar. Pero cuando estamos hablando de lo espiritual, empezó a hablar más de que la raza humana tenía que entender a ser más justa, a cuidar más el ambiente, que teníamos que voltear más al cielo, porque no volteábamos al cielo casi. ¿Estás hablando como en qué año fue esto? Yo creo que más o menos como en el 90, como en el 90. Y ya se nos estaba pidiendo una conciencia ambiental. Claro, Ok. sí. Digo, haciendo Sí, como... claro, Estamos en el en pleno 90, ¿no? 2022 y no hemos entendido, ¿no? Claro, en el 90. Entonces, pues todos estamos ahí, pues muy gratos, ¿no? Pero lo que a mí más me impactó, que yo lo vi, es que en la plática estaba un pollito de una niña ahí, y entonces el pollito se salió, o era un patito, ya ni me acuerdo bien, pero pues era de Un esos ave dos animales. pequeña. Ujú. Y entonces, no sé cómo sale, y algo lo aplasta al pollito, ¿no? Lo aplasta, y totalmente se ve así muerto, ¿no? O sea, entonces la niña empieza a llorar, y el señor lo ve y le dice, ¿no? O sea, el pollo está muerto, yo lo estoy viendo, y se ve así ya totalmente la cabecita, ¿no? No se ve nada que esté vivo, ¿no? Sí. Entonces, la niña ya llorando dice, mira, mamá, ya se murió mi pollito y bla, bla, bla. Y entonces, le dice el señor, no, mijita, el pollito está vivo, mira, préstamelo. Entonces, agarra con su mano, yo lo estoy observando, cubre con su otra mano. Hace esto los que nos están viendo en YouTube. Exactamente. Sí, hace una casita con la mano y le dice, el pollito está vivo, tu pollito está vivo, vas a ver. Y de repente quita la mano y el pollo está vivo. Y el pollo lo pone en el piso y normalito. Como si nada le Y yo hubiera dije, pasado. esto no es normal. Y él volteó a verme y me dijo, todo se puede en este universo, si Oye, uno quiere. ¿tenía un acento? ¿Tenía algo en particular o lo Sí, veías local? no, local no, ni lo veía como maya, porque ya se hablan los Sí, mayenses, claro, sí. ni veracruzano, ni del Distrito Federal, porque yo siempre he vivido allá, ¿no? No, el acento no te puedo decir, ¿no? Era O de sea, aquí, de todas partes, de todas partes, literal. literal, ajá. Y entonces, pues ya estuvimos ahí con él, entonces se vuelve a sentar el señor y dice, no pasó nada. Te voy a sigamos. preguntar algo que los que nos están escuchando han de estar esperando. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién lo invitó? Dice mi amiga, ya después dice mi amiga, que llegó a su casa y le pidió un vaso con agua, ¿no? Allá todo el mundo es muy amable en Sí, el claro. estado de Veracruz, ¿no? Y bueno, pues Catemaco ni se diga. Tú vas a una casa, disculpe señora, me regala un vaso con agua y te lo dan. Y no nada más el vaso con agua, te invitan hasta a comer. ¿Qué es lo que No. pasó? De seguro. Ajá. Entonces mi amiga lo vio y dice que también le llamó la atención. Entonces le dijo, sí, pásele. Y como lo pasó, y estaba el patio, y estaba la mesa, y estaba ahí ella picando la verdura para La todo comida, la sí. comida que nos iba a hacer, ¿no? Como experimento. Él le dijo, ¿qué estabas haciendo? Entonces le dijo, no, que voy a poner un restaurante, te va a ir muy bien, dice. Te va a ir muy bien en tu restaurante. Que por cierto, le ha ido súper bien en su restaurante. O sea, ¿no? sí lo abrió y sí le fue bien. Claro. Sí. Y El pollito, ¿y? Nos regresamos. el pollito
pues caminó, la niña lo agarró y él se empezó a reír, el señor, y se volvió a sentar en la mecedora y empezó a platicar que teníamos que ver más el universo. Y yo lo primero que le pregunté, ¿no? Así directamente, ¿quién eres? Porque digo, pues entonces volteó y me dijo, como siempre, Hashi, haciendo tus preguntas de investigadora. Y yo volteé a verlo y dije, ¿quién le habrá dicho que estoy estudiando, no? O sea, en la UNAM. Y le dije, ¿por qué? Dice, pues es parte de tu esencia de estar investigando y preguntando. Pero yo te quiero decir que vas bien, que lo que has hecho vas bien. Y el universo lo ve bien. Entonces yo dije, ¿quién eres? O sea, Sí, dije, pero no me es un ángel, contestas. es una persona venida del universo, es un pasante nada más que nos viene a dar una información y se va, un caminante nada más, ¿no? Entonces, él no me decía nada, no nos decía nada, o sea, todo hablaba como en claves, ¿no? Y quien agarraba, agarraba, ¿no? O ¿Se sea, pudiera decir que era un lenguaje simbólico? sí, claro, sí, 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 Que ojo, la Biblia está escrita en lenguaje simbólico, ¿no? claro, sí, o sea, quien pudo captar, lo hizo, ¿no? El que, bueno, sí, el que estaba preparado para recibir la información, Claro, ¿no? claro. Entonces, pues yo empecé a reírme, yo empecé a insistir, pero como que los demás estaban tan impactados con lo del pollo Ajá. que dijeron, no, pues es una persona de luz, o sea, ¿Cuánta gente había ahí? habíamos como unas 20 personas. Y las 20 vieron que Todo. hizo esto con Sí, la sí. mano, abrió Ajá, y revivió ajá. el pollo. Claro, Ay, las Dios. 20, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento que estaba yo ahí, él, le pregunté, ¿no? ¿Cuántos días te vas a quedar aquí? Y me dijo, mañana me voy. Tengo mi caminar es largo, me dijo. Tengo que pasar. Le dije, vienes caminando? Y me dijo, sí, mi mensaje es eso. Entonces, ¿cuál es tu mensaje? Le dije, ¿por qué Catemaco? Tenía que venir aquí, porque aquí es una parte importante. Aquí van a despertarse conciencias. Catemaco tiene que despertar. Y te estoy hablando de despertar conciencias y estoy hablando del 92 más o menos. O sea, eso me dio pauta a mí de muchas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué teníamos que despertar conciencias, no? ¿A qué se refería con conciencias en ese momento, no? Claro. Entonces, yo creo que en ese momento de estar con él, pues fue preguntarle, ¿no? Yo le quería preguntar muchísimo, nada más que curiosamente, ¿no? Pues los demás estaban ahí, tampoco quería todo que yo estuviera, Sí, ¿no? claro. Mi atención Y a mí, te ¿no? conocía y te limitaba de cierta manera, ¿no? Claro, él sabía, ¿no? Entonces, algo que a mí me gustaba verlo porque emanaba, yo veía su luz, yo veía que era una luz tenue, era un hombre como si fuera un santero, bueno, santero en el sentido de su energía, una energía tenue, una energía, un color había como blanco y entre azul, o sea, y su aura era muy tranquila. ¿Era algo con lo que tú en ese momento lo podías comparar con algo que ya conocieras? No, no había visto nada así, no. Ya. Había visto luz diferente. Sí, claro, blanca, pero con gente de meditación que ha hecho una vida bien, o sea, bien en el sentido de meditar, meditar y se preparaban, eso era diferente. Pero una persona así, no, no. Entonces fue como verlo y empezar a cuestionarlo. Entonces, bueno, seguimos con la plática. Él empezó a hablar del universo, de las estrellas, ¿Qué les decía? que era importante que nosotros volteáramos al cielo a platicar con el universo, que lo que quisiéramos nosotros le pidiéramos al universo, que nada más también teníamos la laguna, que el agua iba a ser un canal de comunicación para nosotros, que fuéramos a la laguna de Catemaco, que estuviéramos ahí en el malecón, que nos diéramos tiempo de estar ahí sentados, que hiciéramos muchas canalizaciones, él hablaba, que era meditar, que nos uniéramos, que buscáramos una armonía. Eso me quedó muy grabado, ¿no? Una armonía, o sea, él hablaba mucho de armonía, de paz, de meditación, ¿no? Entonces, pues bueno, estábamos ahí y ya se estaba haciendo pues noche. Entonces yo le pregunté, ¿dónde se va a quedar usted a dormir? Entonces me dijo, en cualquier lugar, no hay problema. Eso eran como las 8:30, 9 de la noche. Ah, bueno, ok, mucho gusto, ¿no? Yo le dije, mucho gusto. Y gracias a Jaya.
pero pronto nos vamos a ver tú y yo. Entonces yo dije, pues seguramente mañana, porque mi amiga dijo, mañana voy a hacer un desayuno para Carlos, para despedirlo. O sea, se volvió amigo ya De de todos. todos. Lo comenzaron a entrañar Sí, sí, a pesar de haberlo conocido Sí, claro. en ese momento. Claro, sí. O sea, yo creo que habrá tenido 24 horas o 48 horas cuando llegó, ¿no? Y ya se había echado todos a la bolsa, por decirlo de alguna manera. Sí. Wow. Claro que varios fueron ahí por curiosidad, porque nuestra amiga dijo, vengan a conocerlo. Habla del universo, él es una persona diferente. Cuando dijo mi amiga diferente, yo dije, no me digas que es otra persona que dice que tiene esto, o sea, dones y a lo mejor es un charlatán. No, ven, es diferente, ¿no? Y entonces fuimos por eso también, o sea, Ya. aparte, pues la comida fuimos, ¿no? Entonces, conforme fuimos esa noche, pues platicando con él, pues nos fuimos yendo, ¿no? ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que yo me fui a casa de una tía y en la casa de mi tía empezamos a platicar de él y me dijo mi tía, yo lo vi pasar por acá. Y me llamó la atención porque es una persona que no es del pueblo. Dije, caramba, ¿a qué lo viste pasar? Pues a tal hora, dije, pues a la hora que estaba allá, en la otra calle. O sea, entonces como que dije, lo vieron pasar en varias calles allá, ¿no? Dije, ¿Al mismo tiempo? Casi al mismo tiempo, en pocos segundos, pues, Como ¿no? si hizo un recorrido. Ajá, dije, bueno. Entonces, ya llegó a la casa en la noche. Y cuando abro la puerta de mi casa, ¿cuál es la sorpresa? Que lo veo sentado en mi sala. Y yo digo, o sea, oh my God, ¿qué hace aquí, no? O sea, y me dijo, hola, Jasha, te dije que iba a venir. Entonces yo dije, volteé a ver a mi mamá y a mi tío. Y dije, pues, ¿quién lo invitó, no? O sea, no le iba a preguntar quién lo invitó a la casa, claro. ¿no? Y me dijo, tu tío me invitó y tu mami me hizo favor de estar aquí. Qué grata familia tienes, Jasha. Qué bueno que estás aquí y como te dije, te vuelvo a reiterar, tienes que mirar más al cielo, tienes que caminar en esta forma, mirando hacia los demás. Vas bien, Ajasha, vas bien, pero tienes que mejorar esto. Y empezó a decirme así como detallitos cotidianos de la vida. Tu pregunta recurrente que luego comentamos de cómo voy, ¿eh? Él te la vino a responder sin que tú lo preguntaras. Sí, porque, queridos televidentes y todos los demás que nos escuchan, siempre yo me he preguntado y siempre volteo al cielo diciendo cómo voy con mis acciones, cómo voy con lo que estoy haciendo espiritualmente, cómo voy. Siempre pregunto y cuando tengo oportunidad de preguntar al más allá, también pregunto. De manera muy directa, muy ¿verdad? directa, ajá, ya lo platicaremos, ¿no?, a detalle. Entonces, pues él me empezó a decir cosas así. El caso fue que cenamos, yo la verdad ni podía cenar. No podía cenar nada más de verlo. Yo quería descubrir a través de lo que yo puedo ver quién era. No podía ver. O sea, yo lo miraba su luz y todo, y él se sonreía con una tranquilidad, pero yo no podía. Como de síguelo intentando, no pasa nada, claro, yo creo, ¿no? Tú trata, Jasha, de ver quién soy. Una complicidad, tal vez, ¿no? Vas a ver mi luz, pero hasta ahí no vas a saber quién soy yo, ¿no? Y entonces, pues ya le dio a mi mamá una recámara y todo eso. Yo me fui a dormir con mi mamá, mi tío estaba ahí, mis hermanos. Y lo curioso que es que mi mamá se para en la madrugada, a tomar agua y yo estoy despierta también ahí. Y en eso mi mamá escucha ruidos y se le hace curioso, entonces abre tantito el cuarto de la persona esta y lo ve levitando, lo ve flotando, ¿no? En meditación. Entonces, pues ya mi mamá después nos cuenta que lo vio levitando y entonces, pues nos causó mucha curiosidad, ¿no? Al otro día normal, desayunamos, yo me le quedaba mirando y él se sonreía. Seguramente le habrá dicho, a ver, niña, ¿qué quieres analizar de mí? ¿Qué quieres saber? En ese momento nos dijo, bueno, pues nos vamos al desayuno, allá nos vemos en casa de nuestra amiga. Muchas gracias por su alojo, Jasha. Lo que yo te puedo decir, y a tu mamá, y a tu tío, y a todos ustedes, que nunca faltarán los alimentos en ustedes, nunca faltará que ustedes tengan lo mejor, y es una bendición estar aquí. Y la verdad, nunca nos ha faltado a nosotros, gracias a Dios, no ha habido situaciones complicadas, pero hemos salido adelante, ¿no? Hemos salido adelante, y en eso,
pues se fue y más tarde lo volví a ver en casa de mi amiga, lo despedimos a él y yo nomás le preguntaba, ¿cuál es tu rumbo? ¿A dónde te vas? ¿Te vas a ir caminando? ¿A dónde? ¿Te dan raite? ¿Cómo? Dice, bueno, mi misión es llegar a Yucatán, a las pirámides, hay una conexión allá, tengo que irme para allá, tengo que irme para allá. Le dije, ¿pero de dónde vienes caminando? Nunca me dijo si venía de Puebla, de Orizaba, de Jalapa. No dio el brazo a torcer, ¿no? No. Nada más volteaba y me decía, el universo es infinito, Jaya. El universo es infinito. Eso recuérdalo. Y ya me dio la mano y me dijo, cuídate mucho. Y gracias por todos ustedes aquí. Catemaco es un centro espiritual avanzado. Esperemos que la gente lo entienda. Y la verdad, cuando la gente puede ir a Catemaco se siente tan bien, o sea, una tranquilidad que hay allá, interesante, ¿no? Entonces él decía eso, ¿no? Y la verdad, no vas a creer que hizo la gente, ¿no? Algunos, pues salieron con él a caminar. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué pasó Claro, después? pues salieron con él a caminar, y lo fueron a dejar casi pues hay como una vertiente que es para entrar a Catemaco y para irte a Coatzacoalcos, Ok. ¿no? Él empezó a caminar y dijo, mi camino es largo, pero gracias por todo, ¿no? Pues le dimos comida ahí que se llevara, ¿no? Se fue caminando, seguramente alguien le dio el aventón cósmico o quien sea material, pero conforme fue caminando él, pues ya, no lo dejaron, yo no fui a dejarlo, ¿no? Fueron otras gentes. En la noche nos teníamos que juntar a fuerzas para a platicar el chisme, ¿no? El chismecito sabroso. Y entonces nos juntamos todos y dijeron, oye, ¿qué pasó con él? ¿Quién era? No sabíamos nadie. Nadie sabía nada más que es Carlos, pero ¿quién lo invitó? Llegó aquí a la casa. Y fue a tu casa así y eso, o sea, así como llegó, se fue, dio el mensaje, hablaba del universo, hablaba del mundo y también dijo, sí nos dio la pauta de decir, es que en el universo hay otras vidas, que usted no piense que son los únicos en la Tierra. Claro, sería muy egoísta pensar que somos los únicos en el universo, ¿no? Claro. Que luego platicamos de eso. Sí. Entonces, pues ya en la noche comentamos, ¿no? Y lo que platicamos en la mesa fue, ¿qué les pareció lo del pollo? ¿Y dónde está el pollo? Y sacó la niña su pollito, lo registramos, dijimos, pero si nosotros lo vimos, estaba muerto. Bueno, entonces dijo algo, no, pues no tenemos explicación, ¿no? Y claro, pues todos los que estamos ahí, trabajamos, pues sí, de cierta manera meditación, hablamos de sanación, hablamos del mundo espiritual, hablamos de extraterrestre, porque también hemos hablado de eso, pues, ¿no? Hablamos de las conexiones que hay, ¿no? De las puertas energéticas que puede haber de una dimensión a otra. Hablamos de todo eso, ¿no? Y estamos hablando de los años, ¿qué te gusta? Del año 90 al 2000, ¿no? O sea, en ese rango, mucha gente en Catemaco hablaba de todo eso, ¿no? Hablaban de... Porque, te voy a explicar por qué tantito eso. Porque aparecía una revista que aparecía en la Ciudad de México que hablaba sobre extraterrestres, hablaba sobre, creo que se llamaba Duda, y hablaba sobre misticismo. Entonces, pues yo a veces le llevaba a Catemaco esa revista, lo platicaba con mis primas, con mis primos, con amistades, y empezó poco a poquito a generar un cambio de ese tipo de cosas que hablábamos nosotros de lo espiritual, ¿no? Entonces, pues fue así como llegó esta persona, desapareció, ¿no? Bueno, desapareció en el sentido de que jamás lo hemos, o sea, que Se haya ha vuelto a regresado, saber de él. jamás, ¿no? Jamás. Y yo creo que cuando hemos platicado sobre esa situación, de cómo se generó esta situación de esta persona, lo que vimos ahí, y además algo interesante, ¿no? Cuando él se fue, la verdad, todos los proyectos que él comentó de todos los que estaban ahí que les iba bien, les iba muy bien, ¿no? O sea, hablando de la gratitud, él hablaba mucho de la gratitud, ¿no? O sea, que teníamos que ser agradecidos con el mundo, con la vida, con el universo, con las cosas, pero él hablaba mucho de cuida al universo porque es importante. Entonces, eso de ahorita, de actualmente que hablamos nosotros del cambio climático, que hablamos de la contingencia Sí, claro. ambiental, Eso que era lo que se hablamos veía, venía viendo ya, ¿no? exactamente.
Sí, estoy hablando de los 90, ¿no? O sea, más o menos, O ¿no? sea que básicamente Carlos vino a marcar no nada más tu vida, sino la de todos los que estuvieron presentes ese día, del pueblo completo, porque me imagino que después se comentó mucho sobre todas las personas que estuvieron en esa reunión, sobre todo las que Ujú. comprendieron el mensaje, y pues definitivamente vino, que cumplió, por lo que me dices, cumplió, si lo que venía era dar un mensaje, cumplió completamente con la misión, ¿no? Sí, claro, claro, ¿no? Y el hecho de tenerlo en mi casa fue interesante también, ¿no? Fíjate que ya para cerrar nuestro episodio del día de hoy, lo que puedo aprender, digo, a final de cuentas, maestros, y tenemos que aprender para poder enseñar, yo creo que un gran aprendizaje es que conectamos mucho más allá del cuerpo, mucho más allá del aspecto de la gente, que te sientes atraído por alguien que es afín contigo, que tiene una energía eh, diferente a la tuya, pero que a la vez conectamos mucho más allá de lo que puede llegar a ser un cuerpo y lo atractivo que puede ser una persona, ¿no? Sin saber quién es, porque mira el punto que llegó a convocar a tanta gente a pasar un mensaje, estando 2 días en un lugar que nadie lo conocía. Si eso retomo, Pedro, a nuestra esencia tuya y mía, de ahorita, de esta vida, pues eso pasó, ¿no? Tú y yo en un salón de clases, tú con una energía brutal, yo siendo tu maestra y decir, este chavo tiene algo, ¿no? Y mira dónde estoy ahorita sentada. Años después, aquí estamos grabando Sí, juntos, ¿no? ¿no? Eso pasó, ¿no? Así. Sí, las energías se juntan, los cuerpos se juntan en el sentido de amistad, de cariño. Hay algo que trasciende, ¿no? El alma. Y es este momento, ¿no? Justamente. Sí. Aquí los vamos a dejar. Y esto nos va a dar pie, obviamente, para vernos la siguiente semana y que podamos seguir platicando. Les vamos a pedir que nos dejen por ahí en sus comentarios de qué quieren que platiquemos, qué temas quieren que toquemos. Ajasha es una biblioteca completa, no les voy a decir un libro, es una biblioteca completa. Y vamos a estar tocando más temas, traemos unos ya planeados, pero sí queremos ir sabiendo su opinión. Se respeta, obviamente, todos tenemos opiniones diferentes, respetarla, pero sobre todo también de que quieren que sigamos hablando, ¿no, Hasha? Claro que sí. Yo creo que el hecho de que nos digan qué les gustaría que tocáramos el tema, ¿no? Pues adelante, ¿no? Adelante. Y eso es importante para crecimientos de todos, de ustedes y de nosotros, ¿no? También. Gracias, muy amable. Pues esto fue todo por el episodio de hoy y nos vemos en el siguiente. Bye bye. Bye bye.